Adelante, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Puedes empezar. Gracias, doctor. Doctor Darwin, buenas noches, compañeros residentes. El día de hoy me toca hablar acerca del ligamento cruzado anterior, ¿no? Eh, Vamos a ver la agenda, el contenido, los objetivos, introducción. Vamos a ver la revisión del tema. Vamos a ver la parte anatómica de esta estructura y la parte patológica que compromete este ligamento cruzado anterior, las conclusiones y la bibliografía. Bien, entonces, como objetivo vamos a estudiar las estructuras características anatómicas de este ligamento cruzado anterior en el estudio de resonancia magnética, ¿no? Predominantemente, pues, este va a ser, pues, el método de estudio que nos va a ayudar a evaluar esta estructura. Vamos a reconocer también los diferentes hallazgos patológicos de este ligamento cruzado anterior por imágenes. Entonces, recordemos que el dolor de la rodilla, pues, es una discapacidad muy común con las que los pacientes suelen acudir al médico. La articulación de la rodilla, pues es una articulación de soporte importante del cuerpo que consta, aparte de otras estructuras, también de ligamentos. Y estos pues van a generar una estabilidad y un funcionamiento de esta articulación. El ligamento cruzado anterior, pues, es uno de los ligamentos que más frecuente se lesiona, ¿no? Principalmente, pues, con las personas que hacen deportes de contacto, ¿no? Y tiene una morbilidad significativa y se somete a una reparación quirúrgica con mayor frecuencia. Se dice aproximadamente que casi 100 millones de dólares se invierten o se gastan al año para recuperar a estas personas que tienen estas lesiones. En cuanto al sexo, se menciona que predominantemente estas lesiones presentes o tienen estas lesiones, pues las mujeres en comparación a los hombres entre 4 a 1. Se menciona pues por alteraciones neuromusculares y biomecánicas, mutaciones de los genes del colágeno, las hormonas sexuales femeninas o una laxitud articular anormal que puedan presentar estas personas, ¿no? En el examen clínico Ahí estamos. vamos a encontrar el dolor o hinchazón y estas pues a su vez se pueden estar asociadas, ¿no? A un desgarro meniscal y o a una lesión pues condral, ¿no? El cual pues al momento de realizar el examen pues puede limitar quizás la evaluación para poder detectar esta patología de este ligamento y por consiguiente va a disminuir pues su sensibilidad y su especificidad para el diagnóstico. La resonancia magnética da una excelente idea, ¿no? Tanto anatómica como también la definición de las lesiones que ésta pueda presentar. La resonancia magnética pues tiene un impacto tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y pueden evitar un gran número pues de artroscopías diagnósticas innecesarias. Ayuda obviamente para los diagnósticos de desgarro, pues tiene una alta sensibilidad y especificidad, mencionan pues hasta mayor del 90% y brindan información sobre las lesiones asociadas, pues que ayudan a planificar pues la cirugía artroscópica como también la no artroscópica, ¿no? Entonces también recordemos pues que estas personas jóvenes, activas, que realizan pues mayor actividad atlética, vamos a decir así, pues se condicionan quizás para presentar estas lesiones, pues, por medio de una parada o un arranque o un giro rápido, ¿no? Y estas, pues, puedan estar relacionadas, pues, a los deportes como el esquí, el fútbol, el baloncesto, el tenis, entre otros, ¿no? Se menciona también que el 90% van a ser desgarros completos y el 10% van a ser parciales. Se menciona también en la literatura que cuando hay desgarros parciales o que están presentes en estos pacientes que no tienen mucha actividad, que son un poco más sedentarios, pues el tratamiento conservador va a ser lo más ideal para ellos, ¿no? En cambio, en los desgarros completos o en pacientes jóvenes con actividad física, pues el tratamiento quirúrgico debería ser la elección, más si y condiciona pues a una inestabilidad de esta rodilla, ¿no? Dado que a largo plazo, pues dicha inestabilidad pues suele condicionar y dañar el cartílago articular y por consiguiente también pueden ser afectados los meniscos y generar una artrosis precoz, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la anatomía de esta estructura.
Ya recordemos también que esta estructura pues es extrasinovial. Voy a poner un puntero. ¿Ya? Es una estructura extrasinovial intraarticular y pues que está compuesto en este caso por fascículos de tejido conjuntivo, ¿no? Fibroso, denso, rico en colágeno, ¿no? Aquí vemos estas dos imágenes, ¿no? Que nos representa tanto en este diagrama como en esta disección anatómica en cadáver, ¿no? Donde podemos evidenciar, pues, la presencia del ligamento cruzado interior en su inserción proximal como en su inserción distal, ¿no? Comentemos entonces de dónde se origina. ¿Verdad? En su inserción inicial o de origen, ¿no? Va a estar presente desde la cara posteromedial del cóndilo lateral, ¿no? Femoral, lateral, ¿no? En esta escotadura intercondilar, ¿ya? En este lugar de inserción va a tener una forma de tipo en U que va a ser adyacente justo en el borde, vamos a decirlo así, del el cartílago del cóndilo lateral, ¿no? Entonces va a tener una forma de U, ¿no? En esta inserción proximal o inicio de su, en su inserción de origen, mejor dicho, ¿no? Más o menos esta área va a tener un promedio de 23 milímetros, ¿ya? Así va a ir progresando y va a ir descendiendo y se va a ir hacia anterior y hacia un poquito más medial, ¿ya? Insertándose en la parte tibial a más o menos 30 milímetros del borde anterior de la tibia. ¿Ok? Se menciona también que este ligamento cruzado anterior algunas fibras van a dar y se van a insertar por debajo del ligamento intermeniscal, el ligamento transverso intermeniscal, y en algunos casos pueden fusionarse, ¿no? Con las inserciones anteriores y central pues del menisco lateral, ¿no? En esta diapositiva es lo que les quería mostrar. Bien, en esta imagen también le quería mostrar esta parte que le mencionaba, ¿no? De que esta estructura es intraarticular, pero es extrasinovial, ¿no? Y esta pues está envuelta por un repliegue de membrana sinovial, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Su forma, como les decía, ¿no? Desde su origen, ¿no? En su lugar de origen, ¿no? Su inserción de origen, pues tiene una forma de U, ¿no? Va a ir descendiendo hasta su inserción tibial, como les mencionaba, ¿no? ¿No? Posterior, ¿no? Al borde, mejor dicho, anterior al borde del cartílago del cóndilo lateral, ¿no? Va a ir descendiendo, ¿no? Y se va a insertar anterior a la eminencia intercondilia, ¿no? Que también tenemos que recordar. No directamente se inserta en la eminencia intercondilia, sino anterior a ella, ¿no? Y como les decía, ¿no? Va a ir progresando y se va a aperturar como un abanico, ¿no? En su inserción tibial. Se dice que puede tener hasta 3 formas este ligamento cruzado anterior. Se menciona de que puede ser una forma elíptica, ya hasta un 51%, puede ser triangular hasta un 33% o en forma de C hasta un 16%. Se menciona también de que tiene un ángulo con la meseta tibial, que aproximadamente hace entre un 54 o 55 grados, ¿no? De referencia, ¿no? Con la meseta tibial, ¿no? También se menciona en la literatura que si se encuentra un ángulo menor de 45 grados, pues es muy sugestivo, pues, de desgarro del ligamento cruzado anterior, ¿no? Bien, ahora hablemos, en estas imágenes, en esta diapositiva, ¿no? Estamos viendo un procedimiento quirúrgico, ¿no? Donde se pudo, pues, evidenciar este ligamento cruzado anterior en un estudio de artroscopía y en un estudio en cadáveres, ¿no? Entonces, recordemos, pues, ¿no? Que esta estructura está
compuesto por colágeno, también casi el 80% está compuesto por colágeno, pero también está presente pues la elastina, los proteoglicanos, los glicolípidos y también las glicoproteínas y también presencia de agua, ¿no? Es una estructura viscoelástica, ¿no? Que principalmente tiene dos componentes, dos haces, mejor dicho, ¿no? Un haz anteromedial y un haz posterolateral. Y en algunos casos, en algunas literaturas, describen un haz intermedio que está entrelazando estos dos principales haces, ¿no? Este haz, como vemos acá en esta artroscopía, ¿no? Este haz anteromedial es un poquito más ancho en comparación que el posterolateral, ¿verdad? Va a ser un poquito más ancho, ¿ya? Y su nombre va en relación a la inserción tibial, ¿no? Es el haz anteromedial porque está más anterior y un poco medial, y su nombre es posterolateral porque es posterior y más lateral, ¿no? El haz anteromedial tiene su inserción de inicio o a nivel del cóndilo femoral, ¿verdad? Que va a ser un poquito más superior, ¿no? Y el haz posterolateral va a ser un poquito más inferior y posterior, ¿ok? También vamos a decir que el haz anteromedial va a tener una longitud mayor en comparación que el posterolateral. Este más o menos va a medir entre 34 y 39 milímetros en comparación del posterolateral que va a medir entre 18 y 22 milímetros. Bien, ¿quién va a tener un mayor esfuerzo durante los movimientos de la rodilla o quién va a tener mayor tensión? En comparación de estos dos haces, el haz anteromedial va a tener mayor tensión en cuanto a los movimientos. Y es por eso que este haz es más propenso, vamos a decirlo así, a los desgarros, ¿no? Así también la inserción femoral o su origen, como les mencionaba, medía más o menos 23 milímetros, pero en su inserción tibial es más amplio. Se dice que hasta aproximadamente 30 milímetros tiene de área para su inserción, que es la parte más consistente, más sólida, más fuerte, vamos a decirlo así, que la parte más proximal, ¿no? Que es un poquito más delgado, ¿no? Y por consiguiente también más riesgoso a que se pueda lesionar, ¿no? Bien, aquí también le quería mostrar, ¿no? Esta imagen en un corte cadavérico, ¿no? La posición, ¿no? De estos haces, ¿no? En una extensión, el haz anteromedial va a estar en la parte anterior y en relación, pues, al posterolateral, ¿no? En una flexión tanto de 90 y de 120 grados, ¿no? De la rodilla, el posterolateral ya se va a hacer más superior, vamos a decirlo así, como vemos aquí, ¿no? Y el haz anteromedial te va a ser más posterior. ¿Ya? Pero en todo momento recordemos que el haz anteromedial va a tener un poquito mayor tensión, ¿no? En comparación que el posterolateral. Bien, aquí también recordemos, ¿no? Que menciona esta parte, ¿no? Que la inserción del ligamento cruzado anterior va a estar en relación también, en contacto, pues, a la raíz del menisco lateral anterior se menciona, ¿no? Hasta 5 milímetros en relación a esto, ¿no? Eh, Muy bien, esta imagen también les quería traer para ver cómo ejerce la mayor tensión a nivel del el haz anteromedial, ¿no? En extensión y en flexión, como vemos aquí, ¿no? Se está representando que el haz anteromedial va a tener mayor tensión en cuanto a los movimientos de la rodilla en comparación al el haz posterolateral, ¿no? Los posterolateral pues ejerce un poco más de función en extensión, ¿no? Y se dice que más o menos
¿no? Se relajan ambos, una flexión de 45 grados, nada, más o menos, ¿no? Es lo que describe también la literatura, ¿no? ¿Y cuál es la función de este ligamento? Pues la primera función o la principal función es evitar pues la traslación tibial anterior. Como restricción secundaria también importante es la rotación interna de, de la tibia, ¿no? Y como restricción secundaria, pues menor a la rotación externa, ¿no? Esta restricción secundaria también puede ser menor también en varo y en valgo, en extensión completa y particularmente pues al soportar el peso, ¿no? Entonces, recordemos eso. Y también de que el haz anteromedial pues va a limitar la traslación anteroposterior y el haz posterolateral va a limitar no solamente la traslación tibial anterior, sino también la rotación de la rodilla. Bien, en esta imagen también anatómica cadavérica, ¿no? Y en esta resonancia magnética en densidad de protones, lo que quería demostrar pues es la inserción del ligamento a nivel tibial y que tiene pleno contacto con el menisco, con el asa anterior pues del menisco medial, ¿no? También, y esto pues hace una estructura un poco más firme a nivel de esta inserción, ¿no? Y como les mencionaba aquí en este estudio de resonancia magnética, densidad de protones, vemos que mientras que el haz va descendiendo, se va aperturando como un abanico para su inserción a nivel tibial. Bien, ahora hablemos de la anatomía por resonancia magnética, ¿ya? Entonces, en todas las secuencias, como T1, densidad de protones, T1 FATSAT, T2, T2 FATSAT, vamos a poder evidenciar que el ligamento cruzado anterior, pues tiene menor señal, como vemos aquí, menor señal, menor señal, menor señal, ¿ya? Entonces, tiene una baja señal, entonces eso tenemos que recordar primero. ¿Qué más tenemos que recordar, no? Que está justo adyacente a la línea de Blumenstadt, ¿no? Casi, casi juntos a la línea de Blumenstadt, ¿no? Eso también tenemos que recordar. Muy bien. Y esta pues se va a hacer más clara, vamos a decirlo así, si es que esta rodilla está un poco flexionada, más o menos en 15 grados, vamos a poder diferenciar esta línea de Blumenstadt y el ligamento cruzado anterior. Bien, un poco más de la fijación de estos conceptos, ¿no? Vamos a ver en estas imágenes de cadáveres, donde esta articulación está completamente extendida, no está flexionada y vemos que la parte del ligamento en su porción proximal está pegado bien a la parte la parte del espacio intercondilio, ¿no? Donde podemos pues evidenciar que la inserción, como está señalándonos la flecha, ¿no? Y que en su representación en la resonancia magnética en densidad de protones podemos evidenciar que no se nota tan claramente pues poder diferenciarlo con la línea de Blumenstadt, ¿no? A comparación, si ejercemos un poquito de flexión de esta articulación, podemos ver que se va a separar un poco, ¿no? Y podemos ya recién lograr diferenciarlo, ¿no? Como nos está señalando la flecha, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito más. ¿No? Vamos a ver un poquito más del ligamento cruzado anterior, ¿no? Donde se evidencia, pues, esta, y pues señala en estas secuencias de densidad de protones, ¿no? En esta vista sagital, ¿verdad? En esta vista, otra vista sagital, también lo que nos está señalando la flecha, hay una línea de señal un poco alta, vamos a decirlo así, una señal alta, ¿no? Que en sí el cruce, ¿no? El giro, como les mencionaba, los haces de este ligamento giran en hasta un 90 grados aproximadamente mientras van descendiendo
Y estas pues pueden generar, ¿no? Esta imagen, ¿no? Que nos podría de repente pues simular un desgarro, ¿verdad? Pero que lo podemos corroborar quizás pues un plano axial, ¿no? Y un plano coronal, como estamos viendo acá, y podemos ver pues que no hay ese desgarro, ¿no? Y que podemos también en esta imagen coronal, podemos identificar los dos haces, ¿no? El anteromedial y el posterolateral. Bien, aquí como les mencionaba, en un corte axial podemos evidenciar, ¿no? Que la inserción femoral, ¿no? Del ligamento cruzado anterior estaba presente, no había ningún desgarro como quizás podíamos estar sospechando, pero recordemos eso, que estos haces van a girar hasta en 90 grados y pueden simular, ¿no? En un corte sagital, en un plano sagital, ¿no? Que pudiera haber pues un desgarro, ¿no? Y podemos compararlo en un estudio de resonancia magnética en densidad de protones en una vista axial, ¿no? Principalmente para poder descartar este posible desgarro, ¿no? En este corte coronal nuevamente podemos identificar, ¿no? Los dos haces, ¿no? Que conforman pues el ligamento cruzado anterior, ¿no? Bien, ahora hablemos de los hallazgos patológicos del ligamento cruzado anterior por resonancia magnética. Hablemos del desgarro agudo del ligamento cruzado anterior. Como vemos aquí, este es un estudio de una artroscopía donde muestra pues la muesca intercondilar y a la vez pues está evidenciándose pues un desgarro completo del ligamento cruzado anterior y que en su muñón pues hay una proliferación fibrosa, ¿no? Entonces, esto es lo que aparentemente tenemos que ver pues en la resonancia magnética y en muchos casos sí vamos a lograr evidenciar todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Ya que como les mencionaba, la resonancia magnética pues es un método de estudio muy cercano al 100% para ver todos estos tipos de lesiones, ¿no? Hablemos del mecanismo de lesión, ¿no? Recordemos, ¿no? Que el mecanismo, va a haber dos mecanismos, uno sin contacto y otro por contacto. El sin contacto, pues, va a estar generado por un estrés rotacional y de traslación en la línea articular que ocurre cuando, pues, un atleta está tratando, pues, de desacelerar y cambiar de dirección rápidamente a la misma vez, ¿no? Y esta pues va a generar una rotación interna excesiva y una traslación anterior de la tibia con respecto al fémur, ¿no? Y este pues va a condicionar pues un desgarro completo de las fibras proximales y medias, ¿no? Del ligamento cruzado anterior, pues, y este mecanismo de lesión, pues, comúnmente va a dar como resultado también las lesiones combinadas, no solamente del ligamento cruzado anterior, sino también, pues, del ligamento colateral medial, ¿no? Y se observa también esto, pues, con mayor frecuencia en las personas que realizan el esquí, ¿no? Entonces, recuerde, ¿no? Si clínicamente el paciente menciona que hizo una desaceleración y rápidamente cambió de dirección, giró rápidamente y sintió pues que hay un clic, ¿no? Sintió eso y aumentó el dolor y hay una limitación funcional, lo más probable que haya sido afectado ligamento cruzado anterior, ¿sí? ¿Cómo se va a representar estas lesiones, ¿no? En este caso, ¿no? Vemos que hay una rotación externa de la tibia, una rotación externa de la tibia e interna del fémur, ¿no? Condicionando, pues, no solamente el desgarro del ligamento cruzado anterior, sino del ligamento colateral medial, ¿no? Va a haber una extensión, ¿verdad? Y puede haber compromiso también de ello.
Así también vamos a ver que el cóndilo femoral lateral va a hacer un contacto mayor, vamos a decirlo, y un choque con el platillo, el borde posterior, perdón, el borde posterior del platillo tibial lateral, ¿no? Entonces, esto va a condicionar pues a también lesión a este nivel, ¿no? Y también que pueda pues no solamente desgarrar, ¿no? El ligamento cruzado anterior, sino también a nivel del ligamento colateral medial. ¿Sí? Muy bien, el otro mecanismo es el mecanismo ya de contacto, ¿no? Como les mencionaba, esto va a ser por fuerzas aplicadas externamente a través de la articulación, que es lo que va a generar una rotación externa del fémur, ¿no? Y una fuerza en valgo de la rodilla. Y este puede ocurrir, pues, en estos tipos de lesiones, la triada clásica de Odanegui, ¿no? El desgarro del ligamento cruzado anterior, ¿no? Más el desgarro del colateral medial y el desgarro periférico del menisco medial, ¿no? Sin embargo, pues se menciona de que este patrón de lesión es poco común, ¿no? Y los desgarros del menisco lateral van a ocurrir con mayor frecuencia. Si esta fuerza también es aplicada como resultado de una rotación interna y el desgarro del ligamento cruzado anterior, puede ocurrir junto también una lesión de las estructuras en las esquinas posterolaterales y desgarro del menisco lateral, ¿no? Como hemos apreciado hace un momento, ¿no? Entonces, esta imagen es de un paciente jugador de fútbol, ¿no? Que tiene una lesión en un varo, ¿no? Asociado a una flexión y una rotación interna, pues, de la tibia, ¿no? Condicionando, pues, al desgarro, pues, del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta imagen? Vamos a ver, ¿no? Una rotación interna de la tibia, ¿verdad? Una lesión que condiciona a esto, ¿no? En las estructuras laterales de la articulación, que va a condicionar pues a una fractura por avulsión, ¿no? De la cápsula, de la inserción de la cápsula lateral y también obviamente del ligamento cruzado anterior, ¿no? Y esto posterior luego de que y también hay compromiso también del ligamento colateral medial, ¿no? Y posterior a ello, vamos a decirlo como rebote, vamos a decirlo, puede condicionar también a un edema óseo, ¿no? Posterior a este mecanismo que hizo, ¿no? Entonces vamos a poder evidenciar edema óseo, ¿no? En el estudio de resonancia magnética, tanto al nivel tibial como a nivel del cóndilo lateral, ¿no? En estos casos, en la parte lateral de estos dos estructuras óseas, ¿no? Muy bien, ¿cómo va a ser la presentación clínica? Hace un momento les mencionaba, ¿no? Que luego del mecanismo que de una u otra manera condicionó a esta lesión, pues va a presentarse pues un dolor repentino, ¿no? El paciente va a manifestar pues que escuchó, vamos a decirlo, o sintió, ¿no? Como si fuera, como si se hubiese roto una soga, un pop, ¿no? Un plop, ¿no? Y consiguiente pues una discapacidad inmediata, pues, ¿no? También, pues, recordemos que en la mayoría de casos, pues, puede haber también la presencia de hemartrosis aguda y espasmo muscular y que, pues, puede condicionar, pues, a la dificultad al momento del examen clínico. Recordemos también Hola, Levi, ¿qué tal? el diagnóstico correcto de un desgarro del ligamento cruzado anterior también se puede inferir con una buena historia clínica, ¿no? Recordando o preguntando, mejor dicho, el mecanismo de la lesión al paciente, pues, y un examen físico apropiado. Y dentro de ellos, dentro del examen físico, recordemos, ¿no? La prueba del Ashman, la prueba del cajón anterior y la de cambio de pivote. ¿No? La prueba del Ashman, como vemos acá, es sujetar en la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia, ¿verdad? ¿No? Y
fuertemente cogemos la parte del fémur y traccionamos hacia adelante, ¿no? Para poder evaluar, como les mencionaba, el ligamento cruzado anterior, ¿no? Como principal soporte, principal función, vamos a decirlo, ¿no? Es de que el ligamento cruzado anterior evita que la tibia se vaya hacia anterior, ¿no? La prueba del cajón anterior también, recordemos, ¿no? Hacemos una flexión en 90 grados, sujetamos la parte del pie, la parte distal, y con las dos manos hacemos una tracción hacia adelante, ¿no? Si hay una tracción hacia adelante y sentimos esta, ¿no? Podemos inferir que hay una lesión también del ligamento cruzado anterior, ¿no? El cambio de pivot, ¿no? ¿Cómo es la técnica? Es extender la pierna donde vamos a evaluar, ¿verdad? Vamos a poder poner la parte distal, el pie, ¿no? Muy sujetado entre el flanco y el codo del examinador, cogiendo con las dos manos la parte de la tibia y vamos a ir ejerciendo una flexión y una rotación interna, ¿ya? Haciendo de que podamos sentir, ¿no? Ese pivot cuando hay la ausencia, pues, o la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces vamos a ir flexionando, flexionando. En la rodilla, más o menos entre 30 y 45 grados, vamos a sentir ese pivot, ¿no? Pivot que nos bota, ¿no? Que nos bota y vamos a sentir eh, este mecanismo, ¿no? Que estamos ejerciendo sobre la rodilla y podemos decir que hay un pivot positivo. Bien, ahora hablemos acerca de las imágenes. Empecemos, ¿no? Con las radiografías, ¿no? Simple, ya que pues es útil en la evaluación inicial del paciente con desgarro del ligamento cruzado anterior y pues puede demostrar un derrame articular o una lipohermatrosis si hay fractura. Esta también pues nos puede ayudar para ver si hay una traslación anterior de la tibia respecto al fémur o si pues puede haber una fractura por impactación de la escotadura femoral lateral, ¿verdad? O si también nos puede ayudar eh, a detectar la fractura de Sebum, ¿no? Y también pues los desgarros por abulsión de la inserción del ligamento cruzado anterior en su inserción tibial, ¿no? Este método de estudio también nos puede ayudar a poder diagnosticarla, ¿no? Y a ello pues tenemos que sacarle el provecho máximo a las radiografías, ¿no? Y uno de ellos es el signo del surco profundo. Como recordamos, pues a nivel de los cóndilos tenemos unos pequeños surcos con concavidad, pequeños, ¿verdad? Que es el resultado, pues, ¿no? Del mecanismo a nivel articular con la tibia, ¿no? Y que su valor normal, se menciona, es menor de 15 milímetros, ¿ya? Eh, este surco, este signo de surco profundo, ¿no? Lo vamos a evidenciar trazando pues una línea entre las dos prominencias, vamos a decir, del inicio de estos surcos, ¿no? Y vamos a poder dirigir la medida hacia la parte más superior y podemos medir esta línea, ¿no? Esta línea del surco profundo. Recordemos que este surco, el surco que queremos medir es el surco del cóndilo lateral. Y este cóndilo lateral, el surco de este cóndilo lateral es posterior. ¿Ya? Recordemos en la radiografía lateral es posterior, ¿no? El del lado del cóndilo medial es más anterior. ¿Ok? Entonces, si mide menos de 15 milímetros, estamos dentro del rango. Pero se menciona que ya si hay mayor de este número, de este valor normal, ¿no? Ya podría hacernos sospechar, ¿no? De que pueda estar afectado el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque quizás esta articulación, la tibia se ha ido hacia adelante y esta cara del cóndilo, ¿no? Se ha afectado, como vemos acá, y se ha chocado
¿no? Con la parte posterior a nivel lateral, ¿no? Entre el cóndilo lateral y la parte posterior de la tibia, el borde posterior lateral de la tibia, ¿no? Entonces ha ejercido un pequeño, una pequeña lesión, ¿no? De fractura, ¿no? Y se menciona que si es que se encuentra este surco mayor de 2 milímetros, se menciona que tiene alta especificidad con valor predictivo positivo de hasta un 100% para los desgarros del ligamento cruzado anterior. Entonces, recordemos, ¿no? Mayor de 2 milímetros es altamente predictivo, positivo de una lesión del ligamento cruzado anterior, ¿ya? Muy bien, aquí en esta radiografía, tanto anteroposterior y lateral, ¿no? Donde nos está señalando las flechas, pues estamos evidenciando, pues, eh, este pequeño surco, ¿no? Que aparentemente se midió, refiere la literatura, y salía, pues, un valor mayor de 15 milímetros, ¿no? Y posterior se le hizo el estudio y se evidenció el desgarro del ligamento cruzado anterior. Bien, el otro, la fractura de Según, pues es también otro hallazgo que tenemos que poder y buscar pues en la radiografía, ¿no? Eh, Esta pues nos va a ayudar pues también a ver y a sospechar de compromiso del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces lo que se menciona es de que poder evidenciar este fragmento, pequeño fragmento óseo avulsionado, ¿no? Que es habitualmente laminar, se menciona que mide menos de 15 milímetros de longitud, ¿no? Tiene una orientación vertical y pues se asocia a un defecto óseo, ¿no? En la superficie de la tibia, ¿no? En la parte lateral, ¿no? Mejor pues evidenciado en esta radiografía anteroposterior, ¿no? En muchos casos pues va a ser difícil de diagnosticar si es que no se busca dirigidamente, pues, ¿no? Pero se menciona pues que es altamente específica también de desgarro del ligamento cruzado anterior, ¿no? Se menciona que va entre 75 a 100% de especificidad, ¿no? Pero que solamente el 10% de los casos que están en relación a lesión del ligamento cruzado anterior va a estar presente esta fractura de Según, ¿no? Me olvidaba también en el caso del signo del surco profundo, solamente está en el 5% de los pacientes, pero como les mencionaba, si se encuentra también tiene pues un alto valor predictivo positivo, ¿no? Entonces, esta fractura de Sego, pues va a ser pues la abulsión, como les mencionaba, la abulsión ósea de la inserción tibial de la cápsula articular lateral, y que y que ocurre pues por una rotación interna y un varo forzado con la rodilla en flexión. Bien, aquí vemos, ¿no? En estas radiografías de rodilla, tanto lateral como antero-posterior, donde vemos esta fractura de Según, ¿no? Esta pequeña lámina, ¿no? Que representa pues la abulsión ósea en el lado de la inserción tibial de la cápsula articular lateral. ¿Sí? Y también pues se evidencia pues una hemartrosis, ¿no? Signos de hemartrosis por fractura, ¿no? Ahora hablemos del este desgarro agudo del ligamento cruzado anterior. Va a tener pues signos primarios como secundarios. Los signos primarios vamos a tener presente que vamos a evidenciar, ¿no? La discontinuidad del ligamento y una intensidad de señal alta anormal sin presentación pues del ligamento cruzado anterior. No vamos a poder evidenciar estas fibras de este ligamento cruzado anterior. Vamos a poder evidenciar presencia de líquido o alta intensidad de señal
entre el ligamento cruzado anterior y el cóndilo femoral lateral en las imágenes axiales, y pues que nos va a indicar un desgarro proximal en su inserción femoral. Puede presentarse también con un bloqueo mecánico causado por la presencia del muñón del ligamento cruzado anterior desgarrado entre el cóndilo femoral y la meseta tibial, ¿no? El mullón también puede aparecer como una masa nodular con señal heterogénea en las imágenes ponderadas en T2 que reflejan fibrosis o una respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a ver todo esto en los estudios de resonancia magnética. Bien, en este estudio de resonancia magnética en T2 con saturación grasa, ¿no? Que muestra, como está señalando la flechita, ¿no? La discontinuidad completa Por del favor, apaguen su ligamento. audio. Disculpa, Alberto, apaguen su audio, por favor. Si escucha sus conversaciones, gracias. Adelante. Gracias, doctor. Como vemos, pues la discontinuidad, ¿no? Del ligamento cruzado anterior, pues adyacente a la inserción tibial, ¿no? Y también pues con incremento pues de señal de los tejidos adyacentes y el incremento pues de líquido sinovial, ¿no? Esto fue en relación pues a un desgarro completo agudo del ligamento cruzado anterior en un paciente varón de 26 años, ¿no? Aquí en este otro estudio de resonancia magnética, tanto mm, de- en un estudio de resonancia magnética de densidad de protones en, en una vista sagital, un plano sagital y un T2 con saturación grasa, también un plano sagital, lo que muestra pues es una intensidad de señal anormal, ¿no? Sin presencia de las fibras características pues del ligamento cruzado anterior, ¿no? Y que lo evidenciamos también en esta secuencia de T2 con FATSAT, no evidenciamos pues ese ligamento, esa estructura hiposeñal, ¿no? Que como él hemos visto de su forma normal, ¿no? En este caso, pues, fue signos indirectos de un desgarro completo del ligamento cruzado anterior, ¿no? Porque no evidenciamos el ligamento. Bien. Aquí también en este estudio de resonancia magnética en densidad de protones, un plano axial con saturación grasa, pues lo que muestra y señala pues la flecha es los cambios de intensidad, de alta intensidad, ¿no? De señal debido pues a un hematoma en la inserción femoral del ligamento cruzado anterior y además pues el incremento de líquido sinovial, ¿no? En este caso fue una lesión, un desgarro, ¿no? Al nivel de su inserción proximal, ¿no? Del ligamento cruzado anterior a nivel femoral. Bien, en este otro caso, ¿no? El estudio de resonancia magnética, también densidad de protones, una vista sagital y un T2 con FASAT, ¿no? Podemos evidenciar que eh, la presencia del muñón, ¿no? Del ligamento cruzado anterior, ¿no? A nivel de su inserción eh, a nivel de su inserción tibial, ¿no? Y donde estamos viendo de que no continúa, ¿no? Como su eje, como su eje normal que lo hemos visto, ¿no? Hacia la parte superior, ¿no? Entonces hay una discontinuidad, ¿no? Y esto pues fue un hallazgo en un paciente que tuvo un desgarro completo del ligamento cruzado anterior, ¿no? Y que pues en este caso pues el paciente tuvo un bloqueo mecánico, no podía flexionar de manera adecuada la rodilla. En este otro caso, ¿no? En estudio de resonancia magnética, en secuencia ponderada en T2 FATSATs en una vista sagital y una secuencia de densidad de protones, un plano coronal con FATSAT, ¿no? Vamos a evidenciar pues una lesión nodular de alta señal, ¿verdad? Que fue en relación pues a una fibrosis, una respuesta inflamatoria alrededor también de un mullón, de un ligamento cruzado anterior desgarrado, ¿no?
En este caso fue un paciente varón de 30 años que también presentó un bloqueo mecánico. Bien, también existe, como les mencionaba, los signos secundarios, que se menciona que van a estar presentes en más del 90%. Tiene una alta especificidad, pero tiene una baja sensibilidad. Y se menciona que la ausencia de estos signos no van a excluir un desgarro del ligamento cruzado anterior. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La contusión femoral y tibial en el compartimiento lateral, ¿no? Indicando pues por un edema agudo traumático de la médula ósea, ¿no? Vamos a buscar también la alteración del ángulo entre la meseta tibial lateral y el ligamento cruzado anterior, menos de 45 grados, ¿no? Recuerdan que era entre 54 y 55 un valor normal, pero que si encontrábamos menor de 45 grados ya nos era un signo pues para poder decir que hay una lesión a nivel del ligamento cruzado anterior, ¿no? Un ángulo del el ligamento cruzado posterior alterado también tiene una medida que se los voy a mencionar, pero se menciona que si es menor de 107 grados ya tiene alta sensibilidad también y especificidad para poder ubicar, ¿no? La lesión a nivel del ligamento cruzado anterior, el curso anormal del ligamento cruzado posterior, ¿no? Que les voy a mostrar y que cuando hay un desgarro del ligamento de forma habitual y se hace de manera sigmoidea, ya también si encontramos pues, ¿no? el desplazamiento anterior de la tibia, también nos hace sospechar del compromiso del ligamento cruzado anterior y el desplazamiento posterior del menisco lateral es este, ¿no? El menisco lateral también pues es otro signo secundario pues para ver esta lesión de desgarro agudo en el ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, como signo secundario, imágenes secundarias, que son muy sugestivos para sospechar de lesión o desgarro del ligamento cruzado anterior, va a ser la contusión de la médula ósea, ¿no? Como signo indirecto, pues, del desgarro, como les mencionaba, ¿no? En este caso fue tanto a nivel del cóndilo femoral lateral, ¿no? Y del platillo, a nivel del platillo tibial lateral también, ¿no? Posterior lateral, ¿no? La presencia de contusión y edema a nivel de la médula ósea, ¿no? En relación pues a un desgarro del ligamento cruzado anterior en un paciente de 27 años. Bien, el otro signo pues, que le mencionaba es el signo que tiene, ¿no? La meseta tibial con el eje del ligamento cruzado anterior, ¿no? Mencionábamos que aproximadamente tenía pues un valor normal mayor de 45 grados, mayor o igual a 45 grados, ¿no? Este tenía un alto valor que si es que encontrábamos menor de esta medida, ¿no? Eh, menor o igual a 45 grados, ya era pues este, una alta sospecha, ¿no? Del desgarro del ligamento cruzado anterior. En este caso, pues tiene 22 grados, ¿no? Es mucho menor a 45 grados, ¿no? El otro es el ángulo de Blumensatt, ¿no? Positivo, que menciona también el eje de la línea de Blumensatt con el eje del el ligamento cruzado anterior, ¿no? Se menciona pues de que si hay un valor mayor de 21 grados que condiciona estos dos ejes, está altamente asociado con una ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿No? Bien, en esta imagen de resonancia magnética en densidad de protones en una vista sagital, lo que está mostrando es la presencia de una pequeña muesca,
¿no? De la parte distal del ligamento cruzado posterior, ¿no? Lo normal es que sea recto, un recto tanto en la parte proximal como en la parte distal, pero si hay la presencia de esta muesca y el cambio de configuración, ¿no? De manera sigmoidea, también es un signo secundario de que haya un desgarro, ¿no? Un desgarro del ligamento cruzado anterior, ¿no? Esta forma sigmoidea también nos puede hacer sospechar de la lesión del ligamento cruzado anterior. El ángulo del ligamento cruzado posterior, ¿no? Como les mencionaba, no tiene una forma prácticamente recta, pero tiene un ángulo. Este ángulo, su valor normal es aproximadamente 123 grados, ¿ya? Si también encontramos un valor menor, se menciona de que si encontramos un valor menor de 107 grados, también es un signo secundario de desgarro del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Bien, la traslación tibial anterior, ¿no? Se traza dos líneas en los bordes posteriores, tanto del cóndilo, el cóndilo femoral lateral y de la parte tibial en la parte posterior, ¿no? Y se puede evidenciar, ¿no? Que no están en el mismo eje, en la misma línea, ¿no? Hay una diferencia. Se menciona o sugiere un signo secundario cuando la distancia es mayor de 5 milímetros, ¿no? También es un signo secundario de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Bien, así también en esta imagen de resonancia magnética en T1 sagital, lo que nos quiere mostrar pues el desplazamiento posterior, ¿no? Si trazamos también un eje, ¿no? Dos ejes, mejor dicho, ¿no? Vamos a poder evidenciar de que el menisco lateral va a estar desplazado hacia la parte posterior en relación al borde de la tibia, ¿no? Y este también es un signo secundario de el desgarro del ligamento cruzado anterior, ¿no? Así también hay un signo del surco condilar, ¿no? Adicional a ello. También va a haber desgarros agudos parciales. Se menciona que del 10 al 28% de todos los desgarros del ligamento cruzado anterior van a ser parciales. Se puede afectar uno o ambos haces a la vez, pero uno puede romperse por completo y el otro puede ser parcialmente, ¿no? Y debe informarse el porcentaje de las fibras desgarradas, ¿no? Cuando comprometo el 10%, 20%, 50%. Eso es lo que se tiene que informar, ¿no? Los cambios difusos de alta intensidad de señal de uno de los haces en la inserción tibial con la no visualización de las franjas distales lineales de alta intensidad van a indicar pues un desgarro distal parcial de uno de los haces. El ensanchamiento de todo el ligamento también se asocia a un desgarro parcial intersticial o intrasustancial. Dentro de los criterios diagnósticos, primero tenemos que no presenciar pues, signos primarios de desgarro completo del ligamento cruzado anterior. Vamos a tener que evidenciar también señal intrasustancial alta anormal, ¿no? Pero con fibras residuales de señal baja presentes, ¿no? Una lesión intrasustancial medial o en las inserciones o en un curso anormal del ligamento cruzado anterior y un curso arqueado u ondulado del ligamento cruzado anterior. Esos van a ser los hallazgos que vamos a ir encontrando en estos desgarros parciales. Y en esta imagen de resonancia magnética, ¿no? En T2, ¿no? En una vista sagital, lo que nos estaba mostrando, ¿no? Que en la parte más proximal, ¿no? De su inserción del ligamento cruzado anterior, vamos a evidenciar de que aún hay la presencia de estas fibras, ¿no? Pero que hay presencia de un incremento de señal, ¿no? A nivel intrasustancial. ¿No? En este caso es compatible pues a un desgarro parcial, ¿no? Del ligamento cruzado anterior. Así también en esta imagen de resonancia magnética
En T2, FAT-SALT en una vista sagital, ¿no? Muestra cambios difusos, ¿no? De alta intensidad de señal que involucra prácticamente todo el haz posterolateral y parcialmente, ¿no? El haz anteromedial en su inserción tibial, ¿no? Mantenga distancia. En relación a un desgarro parcial también del ligamento cruzado anterior, ¿no? También hay incremento del líquido sinovial, ¿no? Adicional a ello. En este caso, son 4 imágenes de resonancia magnética en densidad de protones con saturación de la grasa, donde podemos evidenciar en estas imágenes sagitales, ¿no? Que la discontinuidad de algunas fibras, en este caso la discontinuidad de la fibra del haz, del haz anteromedial, ¿no? Hay una discontinuidad, ¿verdad? Aparentemente, pero que en un corte un poco más externo, vamos a decirlo así, se evidencia esta fibra, ¿no? Del haz que está presente, pero que en estas imágenes, en estos cortes, pues el haz posterolateral no se evidencia sus fibras, ¿no? No se evidencia. Aquí podemos también evidenciar, ¿no? En esta vista axial, ¿no? Que hay se aprecia también el haz anteromedial y el haz posterolateral, ¿no? Que están presentes, pero que en un corte posterior solamente se evidencia el haz anteromedial, pero no el posterolateral, ¿no? Que confirma, como les mencionaba, en estas dos cortes sagitales, el desgarro del haz posterolateral, ¿no? Hablemos ahora de desgarro crónico. Lo que vamos a encontrar pues va a ser cambios de señal baja o intermedia, ¿no? De sustancia media difusa o focal del ligamento cruzado anterior sin visualización de las fibras. Vamos a encontrar cambios fibróticos focales de baja intensidad de señal en las inserciones en el caso del ligamento cruzado anterior cicatrizado en la muesca, ¿no? Y el curso pues normal del ligamento cruzado anterior, pues, ¿no? Sin una delineación clara de las fibras en el caso de una ruptura crónica del ligamento cruzado anterior cicatrizada en el ligamento cruzado posterior. Esto también puede ocurrir en los desgarros crónicos, ¿no? Entonces, hablemos de desgarro crónico más o menos de 6 a 8 semanas posterior al evento. En este estudio de resonancia magnética, en densidad de protones y coronal en un plano sagital y en un plano coronal, ¿no? Y en un plano axial con saturación grasa, lo que podemos evidenciar, pues muestra el engrosamiento, ¿no? El engrosamiento del ligamento con cambios difusos, ¿no? De señal intermedia, ¿no? En la inserción tanto tibial, ¿no? Y una presencia, pues, de una limitación clara, ¿no? De las fibras de este ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, son indicadores también de un desgarro crónico, ¿no? Ensanchamiento, de manera no clara, ¿verdad? Estas fibras del ligamento cruzado anterior también pues nos hace hablar pues de un desgarro o un crónico, ¿no? En este otro caso, ¿no? En esta resonancia magnética en densidad de protones, una vista sagital, lo que está mostrando, pues, que el ligamento cruzado anterior es delgado y también, pues, hay cambios de intensidad de señal intermedia, como es característico en estas lesiones crónicas, ¿no? Sin embargo, pues, este ligamento no muestra una discontinuidad, pues, en su curso normal, ¿no? En este caso, en esta imagen T1, un plano coronal, ¿no? Y en esta otra imagen en densidad de protones, un plano axial con saturación grasa, va a mostrar pues
cambios de tipo fibróticos, ¿no? Tanto en la inserción femoral, inserción femoral del ligamento cruzado anterior, sin la visualización de manera normal, ¿no? Característico como lo hemos visto, ¿no? Anteriormente en las diapositivas, ¿no? Y que sugieren, pues, en este caso, pues, también un desgarro crónico del ligamento cruzado anterior, ¿no? Así también en esta en otro caso de resonancia magnética, ¿no? En una secuencia de densidad de protones en un plano sagital, donde está evidenciándose pues un curso ondulante, ¿no? Anormal del ligamento cruzado anterior y que tiene pleno contacto, ¿no? Con el ligamento cruzado posterior, ¿no? Y como vemos acá, este ligamento cruzado anterior tiene una intensidad de señal no homogénea, ¿no? Y, y claramente pues evidencia de que su parte proximal, ¿no? Su extremo proximal no continúa el eje normal, ¿no? Hay cambios de intensidad, ¿no? Y está en pleno contacto pues con el ligamento cruzado posterior, ¿no? Donde, como mencionaba, ¿no? Anteriormente se podría, pues, alojar o tener un contacto muy cercano con el ligamento cruzado posterior, ¿no? En la fractura por abulsión de la eminencia intercondilar es otra de las lesiones que también podemos evidenciar en el estudio de resonancia magnética, ¿no? Cuando hay compromiso del ligamento cruzado anterior, ¿no? Se representa por la tensión excesiva del ligamento cruzado anterior. Esta va a ser más frecuente en niños y en adultos pues ocurre con mayor frecuencia como consecuencia de una hiperextensión extrema, ¿no? El estudio de resonancia magnética es para confirmar la fractura y la evaluación principalmente del ligamento cruzado anterior, ¿no? El cual pues se va a asociar a un desgarro parcial o completo, ¿no? Hay tres tipos de fracturas que son de desplazamiento mínimo o parcial o una separación completa del fragmento del hueso adyacente, ¿ya? Y que estas pues van a tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay una clasificación de Meyers-McKeever, ¿ya? Donde nos habla de tres grados, vamos a decirlo así, ¿no? En grado 1, donde hay un desplazamiento mínimo del fragmento avulsionado, pero se mantiene una buena aposición ósea. En grado 2, un desplazamiento del tercio anterior a la mitad, ¿no? De este fragmento avulsionado de la eminencia intercondilar y pues tiene una deformidad en forma de pico, ¿verdad? En una vista de un plano sagital y un tipo 3 cuando el fragmento ya está completamente separado, ¿no? De su lecho óseo, pues, ¿no? Y un 3 más que también describe la literatura, cuando la avulsión se levanta por completo, ¿no? Y su lecho óseo de origen en la eminencia intercontinental, pero se va a dirigir, ¿no? De modo que la superficie cartilaginosa entra al frente en el lecho óseo, imposibilitando pues la unión, ¿no? Estas dos son incompletas, estas dos son completas, ¿no? Son completas fracturas por avulsión. Entonces vamos a ver algunos casos. Ya en esta imagen de resonancia magnética, ¿no? En densidad de protones, en una vista sagital y en una vista coronal, en este caso de una niña de 9 años, ¿no? Muestra un desplazamiento mínimo del fragmento, pues, avulsionado, ¿no? Y que tiene, pues, una aposición ósea todavía, una buena posición ósea, ¿no? En este caso, pues, es un Meyers-McKeever tipo 1, ¿no? Que está levemente separado, ¿no? Ah,
Aquí en este otro estudio, en resonancia magnética, en secuencia ponderante 2 con FATSAT en un plano sagital y densidad de protones en un plano coronal, ¿no? Donde muestra pues un fragmento del hueso, ¿no? Desde la eminencia intercondilar con una elevación anterior del fragmento, pero que tampoco no se ha separado de manera completa, ¿no? Entonces, este sería una de tipo 2, ¿no? Bien, aquí vemos otro caso en esta secuencia ponderada en resonancia magnética en densidad de protones, una vista sagital, una secuencia en T2 con saturación grasa y una T1 en vista coronal, ¿no? Donde nos está mostrando pues el fragmento ya avulsionado completamente pues desprendido, ¿no? De la eminencia intercondilar y también pues lo que está señalando pues es un desgarro parcial del haz posterolateral, ¿no? Del ligamento cruzado anterior, ¿no? En este caso sería un tipo 3, ¿no? Así, otra lesión también que puede estar comprometiendo el ligamento cruzado anterior es el quiste gangliolar relacionado con este ligamento. Se menciona de que se desconoce la etiología, pero algunos autores atribuyen a la formación del quiste o a un producto de la degeneración mucinosa o una hernia del tejido sinovial. Algunos otros también teorizan que pues es una anomalía congénita o una lesión previa, que estas pueden pues facilitar y posiblemente pueden predisponer pues a los ligamentos cruzados a la formación de estos quistes ganglionares, ¿no? La incidencia representa el 20% de todos los quistes ganglionares intraarticulares de la rodilla. El dolor de la rodilla en la línea articular medial, un bloqueo mecánico, un chasquido e hinchazón son los síntomas más comunes de estos pacientes, siempre y cuando pues sean de gran tamaño. En muchos casos a veces no hay síntomas, ¿no? Pero si es de gran tamaño puede acondicionar a todos estos síntomas. La resonancia magnética pues vamos a evidenciar pues estructuras lobuladas llenas de líquido, en algunos casos tabicaciones internas, que tiene pues una intensidad de señal similar a la del líquido articular, ¿no? En las imágenes potenciadas en T2, que a menudo presenta un realce difuso en ponderadas en T1 con la administración de gadolinio, y los quistes ganglionares más grandes pueden mostrar pues un realce periférico, ¿no? Este quiste ganglionar del ligamento cruzado anterior y la degeneración mucoide, que también vamos a hablar, generalmente coexisten pues en los estudios de la resonancia magnética, como lo vamos a evidenciar y lo vamos a mostrar. Bien, en este estudio de resonancia magnética, en una secuencia ponderada en densidad de protones, ¿no? En una vista sagital y en esta densidad de protones FATSAT en una vista coronal, lo que pues está mostrando la flecha pues es una lesión quística, ¿no? Bien delineada dentro de este ligamento cruzado anterior a nivel proximal, ¿no? En relación, pues, a un quiste ganglionar del ligamento cruzado anterior, ¿no? En este caso, pues, fue un contenido lleno de líquido homogéneo, ¿no? Aquí, en este otro caso, ¿no? En una resonancia magnética en densidad de protones con saturación grasa, ¿no? En una vista sagital y coronal, lo que llama la atención y está mostrando pues la presencia de un quiste ganglionar también, que surge también del ligamento cruzado anterior, ¿no? Y que envuelve las fibras de este ligamento cruzado, ¿no? Y se extiende prominentemente hacia la parte posterior, ¿no? Y lo que causaba en este paciente, pues, una restricción marcada de la articulación, ¿no? A nivel del estudio artroscópico podemos evidenciar, pues, la presencia de este quiste, ¿no? Con contenido, con contenido líquido, medio mucinoso, ¿no?
Bien, la otra patología es la degeneración mucoide del ligamento cruzado anterior. Es una causa rara de dolor de rodilla que afecta predominantemente a personas, mujeres de edad avanzada, ¿no? El ligamento cruzado anterior aparece hipertrofiado, con una señal alta difusa, con apariencia sutil de algunas fibras lineales de baja intensidad de señal, paralelas al eje largo del ligamento, que va a presentar pues un signo llamado signo de tallo de apio, ¿no? Puede coexistir, como hace un momento también les mencionaba, con los ganglios del ligamento cruzado anterior, así como los quistes también intraóseos en las inserciones femorales y tibiales, y esta última ubicación pues es la más afectada, ¿no? En cuanto a esta patología, pues siempre tenemos que recordar tres datos que pueden ayudarnos a pensar que se trata de esta degeneración mucoide, ¿no? Uno sería la ausencia de antecedente traumático, ¿no? Que se menciona que es el dato más importante, la asociación a ganglios intraligamentosos y también pues a la presencia de artrosis de la rodilla, ¿no? Entonces, vamos a ver los casos. ¿Ya? En este estudio de resonancia magnética, densidad de protones, en una vista sagital y en secuencia en T2 con saturación grasa, lo que muestra pues los cambios típicos de señal incrementada, ¿no? Evidenciados pues no solamente en la secuencia de T2, ¿no? Y que también se hacen pues una señal intermedia en esta señal de densidad de protones, ¿no? Evidenciándose pues que se encuentran entre las fibras del ligamento cruzado anterior, ¿no? Y en este caso, pues, esta imagen, pues, es el signo del tallo de apio, como mencioné hace un momento, ¿no? Bien, aquí podemos evidenciar mejor este signo, ¿no? Estas señales intermedias en esta secuencia ponderada en T2, ¿no? Con saturación grasa, donde podemos evidenciar, pues, ¿no? Estas señales de mayor intensidad entrelazadas, ¿no? Vamos a decirlo así, con las fibras del ligamento cruzado anterior y que nos va a dar esta apariencia, ¿no? Una apariencia del signo del apio, ¿no? Aquí también podemos evidenciar, ¿no? En esta resonancia magnética en T2, FATSAT en una vista sagital, ¿no? Lo que nos llama la atención a primerito es esta señal incrementada a nivel de los haces del el ligamento cruzado anterior, ¿verdad? La presencia de estos quistes, ¿no? Ganglionares, que no solamente están en la parte posterior, sino también en la parte anterior y que también se asocia a quistes óseos, ¿no? A quistes óseos tanto a nivel femoral como tibial, ¿no? En esta vista también coronal lo que podemos evidenciar, ¿no? La presencia de señal, ¿no? Entre las fibras normales, ¿no? Del ligamento cruzado anterior, ¿no? Así también se hace en evidencia una señal intermedia, ¿no? Pero que también todavía se ve las fibras de menor señal del el ligamento cruzado anterior en una vista coronal, ¿no? En relación, pues, a una degeneración mucoide del ligamento cruzado anterior. Otra patología es la ausencia congénita del ligamento cruzado anterior o agenesia, puede ser unilateral o bilateral. Estas pueden afecta a 17 por cada millón de recién nacido vivo, ¿no? Es muy rara y puede ir acompañada de otras anomalías como la hipoplasia de la meseta tibial medial o del cóndilo femoral lateral, la hipoplasia rotuliana, una forma también anormal de la muesca intercondilar, ¿no? Una hipoplasia de la parte de la columna tibial o hipoplasia fibular también se pueden acompañar, ¿no? Solo la mitad de los pacientes presenta signos clínicos de inestabilidad, ¿no? Es raro, ¿no? Porque como mencionaba, ¿no? El ligamento cruzado anterior es el que le da, pues, este soporte para que la tibia no se vaya hacia la parte anterior, ¿no? En comparación, pues, con los casos postraumáticos, ¿no? Y tiene un mejor pronóstico en cuanto a la progresión o artrosis, y en la resonancia magnética, pues, no vamos a evidenciar, pues, el ligamento cruzado anterior.
y no se puede identificar en ninguno de los planos explorados, ¿no? En este estudio de resonancia magnética, ¿no? En esta secuencia en densidad de protones, en una vista sagital y en una secuencia en T1 coronal, donde muestra, pues, primero la ausencia del ligamento cruzado anterior, pues, no ocupado en este caso por tejido graso, ¿no? Donde debería, pues, estar presente este ligamento cruzado anterior, ¿no? Y pues en este caso, pues fue una ausencia congénita unilateral del ligamento cruzado anterior. Una tenista de 13 años, pues que no presentó ningún traumatismo ni tampoco tuvo ningún dato de inestabilidad de la articulación. Entonces, en conclusión, la resonancia magnética es un método invasivo útil para evaluar el ligamento cruzado anterior. Hay signos tanto directos como indirectos de desgarro del ligamento cruzado anterior. El conocimiento de los hallazgos de la resonancia magnética en lesiones de las esquinas posterolaterales, los desgarros parciales, los desgarros crónicos, la degeneración mucoide-quística y ganglios, también es importante para garantizar la interpretación precisa. Es importante que el médico interprete y recuerde que los desgarros del ligamento cruzado anterior no son eventos aislados, sino solo el signo más obvio, quizás, ¿no? De una lesión más compleja de la rodilla, ¿no? Y que involucra, pues, múltiples estructuras. Esta es la bibliografía, doctor, y eso sería todo.